Hola compañeros, vamos a iniciar con este primer video de la materia control interno. Vamos a iniciar primeramente con lo que es la introducción. El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la administración. Es decir, el control interno. Si recordamos cuando ustedes llevaron la materia de proceso administrativo, la etapa de control estaba dentro, era la última etapa del proceso administrativo y estaba dentro de la fase dinámica del proceso administrativo. ¿Sí? Es necesario tener un buen control, ya que debido al control se puede hacer una retroalimentación de cómo va la empresa en cuestión administrativa, financiera, etcétera. Pero también hay normas a las que se sujeta el auditor en los procedimientos de auditoría. Cuando hablamos de control, podemos estar hablando también de auditoría. Las normas se clasifican en normas personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. Vamos a ver las normas. Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder asumir dentro de las exigencias de que el carácter de la auditoría impone. Dentro de las normas existen ciertas cualidades que el auditor debe mantener durante el desarrollo de su actividad profesional. ¿Sí? Es decir, las normas personales es que la persona que vaya a hacer la auditoría eh, tenga los conocimientos necesarios para hacerla, esté empapada del tema de la naturaleza, del giro a que se dedique la empresa que va a auditar. Y sobre todo que sea una persona honesta, capaz e inquebrantable en cuanto a sus valores. ¿Por qué? Porque de ello va a depender lo bien que pueda hacer su trabajo, porque también quién audita a los auditores para saber si ellos no se están corrompiendo. Continuamos. Vamos a ver el entrenamiento. El entrenamiento técnico y capacidad profesional. El trabajo de auditoría debe ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional legalmente expedido y reconocido, tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como auditores. Es decir, no solamente tiene que ser un profesionista en las diferentes ramas en que esté esta persona, sino que también tenga una capacidad profesional como auditor. Es decir, que haya pasado por estudios de auditoría en el índole de la rama a que se dedique a auditar. Y por último, también vamos a ver el cuidado y la diligencia profesional. El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización de su examen y en la preparación de su dictamen e informe. Independencia. El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Es decir, el auditor no puede estar inmiscuido con la empresa o la persona moral a que vayan a auditar. ¿Por qué? Porque eso se puede prestar a corrupción, ¿no? Bien, vamos a continuar, en este caso, las normas de ejecución del trabajo. Aun cuando es difícil definir lo que cada tarea puede representar un cuidado y diligencia adecuados, existen ciertos elementos que por su importancia deben ser cumplidos. Esos elementos básicos fundamentales en la ejecución del trabajo que constituye la especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable de la exigencia del cuidado y diligencia con los que construyen las normas denominadas de ejecución del trabajo y se dividen en planeación y supervisión.
Las normas personales. El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se usan ayudantes, estos deben ser supervisados en forma apropiada. Es decir, cuando nosotros se trabaja en auditoría, toda la auditoría debe ser planeada. Es decir, cuando uno va a hacer una auditoría, cuando llega al trabajo ya tiene que tener un plan de actividades. No va a llegar a hacer la auditoría y todavía va a pensar en lo que se va a hacer. No, tiene que llevar con un plan previo. También el estudio y la evaluación del control interno. ¿Sí? Estudio y evaluación. El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente que le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él. Asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. Es de una importancia notar que de esta norma surge la revisión del control interno. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, tiene que tener un control existente que en este control existente tiene que ver el grado de confianza que va a depositar en él. Es decir, una empresa que se dedica a hacer auditorías tiene que ser una empresa que ya tenga un prestigio, que ya tenga normas, ya tenga estudios y ya tenga un deber ser un procedimiento en cuanto a lo que se va a auditar. Y también vamos a ver la obtención de evidencias suficientes y competentes. Aquí evidencia suficiente se refiere mediante sus procedimientos. El auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. Es decir, esta evidencia suficiente quiere decir que con base a estudios, con base al análisis, la empresa va a dar un diagnóstico, va a dar un informe, va a dar un informe de lo que se encontró con evidencias, con documentos, con firmas, con fechas, para que no se preste al lugar a duda de que se está favoreciendo o no a la persona o a la empresa. Bien, continuamos y vamos ahora a lo que es las normas de información. El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe. Mediante él pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. El informe o dictamen del auditor es en lo que se deposita la confianza de los interesados en los estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que en ellos aparecen para la situación financiera y los resultados de operaciones de la empresa. Es decir, aquí en el resultado final, el auditor, como bien dice, va a dar su dictamen. Pero ese dictamen o informe tiene que tener realmente una opinión fehaciente, una opinión que realmente tenga total seguridad y confianza su dictamen, que no haya lugar a duda o que se preste a tergiversar información o a una mala interpretación. Aclaración de la relación con estados. Aclaración de relación con estados o información financiera y expresión de opinión. En todos los casos en que el nombre de un contador público quede asociado con estados o información financiera, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con dicha información, su opinión sobre la misma y, en su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen, las salvedades que se deriven de ellas o todas las razones de importancia por las cuales se expresa una opinión adversa o no puede expresar su opinión profesional a pesar de haber hecho un examen de acuerdo con las normas de auditoría. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos manda que las aclaraciones de relación con estados, es decir, debe de expresar de manera clara e inequívoca todo lo que haya obtenido en cuanto a lo que es la auditoría, ¿sí?
Y también debe de tener, por ejemplo, plena contundencia a las conclusiones que se llegaron. Y vamos a ver el estudio, evaluación del control interno. El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con la norma de ejecución que dice: el auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado del control existente y le sirve de base para determinar el grado de confianza y le permita determinar la naturaleza, la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. ¿Sí? Aquí vemos que debe cumplir con las normas, es decir, también el auditor tiene que tener normas, tiene que tener un documento donde se estipule lo que debe de hacer, ¿sí? Vamos a ver en definición. Definición y elementos de la estructura de control interno. La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y procedimientos para proporcionar una seguridad razonable para lograr objetivos de la entidad y consiste en un ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. Estos 5 puntos tienen que ver con todo lo que va a ser la auditoría. Vamos a ver el ambiente de control. Empezamos. El ambiente de control representa la combinación de factores que efectúan las políticas y procedimientos de una entidad. Cada empresa tiene políticas y procedimientos y con base a esos manuales de procedimientos y a esas políticas que la misma empresa tiene, con base a ello se va a hacer la auditoría. Es decir, no vamos a utilizar políticas y procedimientos de otra empresa ajenos a la que se está auditando, sino con sus mismos documentos se hace esa auditoría para ser claros y para que veamos que no se está sacando nada que no sea coherente a lo que se está evaluando. La evaluación de riesgos es la identificación, análisis y administración de riesgos relevantes en la preparación de estados financieros para evitar que estos estén razonablemente presentados de acuerdo a los principios de contabilidad. Es decir, cuando se trata de estados financieros, es muy importante que el auditor cheque que estos estados financieros sean realmente válidos, que no sean apócrifos, que no estén maquillando ciertas cantidades para que salga a favor de la empresa y quieran dar una cara de la cual no es la empresa. Por lo tanto, se tiene que ver esto y se evalúa los riesgos que se tienen si en el caso estén presentando información no fidedigna para que se le dé una llamada de atención o de plano también se cancele, se concluya o se termine esta empresa, la relación de trabajo de esta empresa. Y por último, vamos a ver los sistemas de información y comunicación. La calidad de los sistemas generadores de información afectan la habilidad de la gerencia para tomar decisiones apropiadas para controlar las actividades de la entidad y preparar reportes financieros confiables y oportunos. ¿Sí? De acuerdo a esta calidad de sistemas generadores de información, la gerencia, de acuerdo a toda la información que se obtenga, la gerencia va a tomar decisiones apropiadas. Es decir, se reduce el personal, se quita ciertos beneficios o cierta cantidad de dinero que realmente no tiene razón de ser o pagos que no tienen razón de ser, etc. Bueno, vamos a ver los procedimientos de control. Procedimientos de control. Los procedimientos de control persiguen diferentes objetivos y se aplican en distintos niveles de la organización y del procesamiento de las transacciones. También pueden estar integrados por componentes específicos del ambiente de control, de la evaluación de riesgos y de los sistemas de información y comunicación. Atendiendo a su naturaleza, estos pueden ser de carácter preventivo o detectivo. Es decir, los procedimientos de control nos va a generar una información que nos va a poner como un punto rojo, una advertencia
para decir, no vayas por ese camino porque ahí puedes fracasar o puedes tener malos resultados, o de plano decir, aquí fallaste y aquí utilizaste algo que no debería de ser, ¿no? Identificar, prever o identificar. Y la vigilancia. Dice que la vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia del control interno a través de tiempo e incluye la evaluación del diseño y operación de procedimientos de control en forma oportuna, así como el aplicar medidas correctivas cuando sea necesario. Es decir, la vigilancia dentro de empresas grandes siempre hay una auditoría interna, un departamento de auditoría interna que es el que se encarga de la vigilancia para que cuando venga una auditoría externa, ellos ya hayan previsto las preguntas, los defectos, las cosas que no van bien en la empresa para que pueda salir avante dentro de la auditoría interna. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, por ejemplo, hemos visto lo que es el control interno. Es necesario que lean bien estas diapositivas, que las vean para posteriormente ustedes hagan las actividades que en su momento les voy a solicitar. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.